Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita en alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio para hablar de sostenibilidad. Profe Gustavo Yepes, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel, buenos días a todos. Bueno, hablemos hoy de turismo sostenible a propósito del Día Mundial del Turismo. Un día que se establece desde 1979 y desde ese año, cada día como hoy, 27 de septiembre, es la fecha para visibilizar los avances y desafíos que tiene el sector del turismo, que han cambiado desde ese 1979. Según ONU Turismo, el Día Mundial del Turismo del 2025 tiene foco sobre el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo. Gabriel, el turismo es una actividad muy importante para las economías y en los últimos años para nuestro país ha comenzado a tener unas grandes oportunidades. Sin embargo, hay que comenzar a hablar de un turismo más sostenible, básicamente porque el turismo es responsable más o menos del 8% de las emisiones globales de CO2. Especialmente por su transporte aéreo, que representa más o menos casi el 50% de estas emisiones, y el 40% de los destinos turísticos más visitados del mundo pues sufren degradación ambiental y también problemas en las comunidades por ese turismo que se comienza a hacer como descontrolado. Aquí lo podemos llevar al ODS número 9 de Industria, Innovación e Infraestructura y al número 11 de Ciudades Resilientes. Necesitamos integrar esas actividades económicas haciéndolas mucho más integradas a la comunidad, con menos impacto, y eso implica una preparación por parte de los consumidores y una preparación por parte de los operadores y también en general de toda la industria turística. Y les voy a dar algunas cifras, por ejemplo, para que vean ustedes qué tiene que ver con las personas. Algunas motivaciones personales para los que quieren viajar más sostenible. El 32% creen que es lo correcto, así que es algo, digamos, interesante para una compañía que quiera promoverlo. El 16% cree que viajar de manera más sostenible mejora su experiencia. El 11% cree que vivirá una experiencia más auténtica con la cultura local y el 7% lo hará porque hará de su viaje sea algo más divertido. Entonces, es una tendencia apenas creciente, pero que se está volviendo cada vez más importante y que podemos promoverla. Pero mire que en lo que usted nos cuenta, precisamente está hablando del turismo en las ciudades. Hay ciudades que son de gran turismo, grandes momentos turísticos, ciudades históricas, pero gran parte del turismo se va a sitios paradisíacos, en donde se irrumpe en la selva, en donde se irrumpe con las playas, en donde hay que vivir en el entorno de la naturaleza de una manera sostenible. No solamente la infraestructura hotelera debe ser sostenible en sus formas, en sus procesos, sino ese cuidado con el medio ambiente, ese cuidado con la naturaleza y ese cuidado para convivir, porque no podemos tampoco decir que, y fíjense que lo hacen muy bien en Colombia, parques nacionales. Parques nacionales son santuarios. Pero ¿de qué nos sirve tener santuarios si no podemos disfrutarlos, vivir con ellos, interactuar con ellos? También hay que buscar cuáles son los límites para establecer esta relación con la naturaleza. Gabriel, yo creo que vamos a tener que pensar muy bien en cada uno de nosotros en el turismo, como estábamos hablando, especialmente en un país como Colombia, que tiene unas perspectivas importantes en turismo por las capacidades que ha desarrollado y especialmente por las condiciones físicas de nuestro territorio. Y no solamente es la operación turística de manera sostenible, sino cómo me comporto yo en el sitio turístico. Ahí soy un gran responsable de ese cambio, de esa sostenibilidad. Y justamente para hablar de turismo sostenible, Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, nos acompaña el día de hoy. Natalia, bienvenida a Caracol Sostenible. Muy buenos días a toda la audiencia y a ustedes, y sobre todo, hoy estamos de celebración en el Día Mundial del Turismo. Precisamente, Natalia, ¿por qué es importante la celebración del Día del Turismo? El turismo es sin duda ese sector económico que es el más humano de todos, pero también es ese sector que trae cohesión social, que trae desarrollo y que nos ayuda a acordarnos de nuestras raíces, de lo autóctono y de abrir esas puertas que no todos los días se pueden abrir, para que a través de los viajes nos inspiremos y crezcamos. Y sin duda este año estamos celebrando el poder que tiene
ese balance económico, social y medioambiental que tanto se necesita en el desarrollo de nuestro sector. Natalia, digamos, sabemos la importancia del turismo, sobre todo la importancia que está teniendo ese turismo para nuestro país en estos momentos, pero desde Caracol Sostenible también nos preocupa algo, que es que ese crecimiento del turismo también genera pues mayores impactos, mayor consumo de energía, mayores emisiones de CO2. ¿Cómo o qué están haciendo ustedes y qué se está haciendo para tratar de promover que el turismo se vuelva cada vez más sostenible? Pues eso es muy importante lo que estás comentando, porque para nosotros, desde la Organización Mundial del Turismo, nosotros vemos que la palabra balance es clave en el desarrollo de este sector. Hoy por hoy, nosotros lo que creemos es que el modelo turístico está claro que tiene que migrar hacia un modelo que sea capaz de medir cuál es el impacto real que le genera a la economía, al empleo, a las comunidades, pero también tenemos que tener claro que en un mundo donde hay alta transformación digital, quizás el turismo es ese gran aliado de la inteligencia artificial, de cómo poder fortalecer y generar más eficiencia, pero también en un mundo de tanta tensión es aquel que puede lograr abrir puertas y a través de la diplomacia turística lograr acuerdos que quizás en otros sectores es imposible sacar adelante. Entonces, nuestra labor desde ONU Turismo es el entendimiento entre los pueblos, trabajar con los ministros de turismo de todas partes del planeta, fortalecer los valores del turismo, su medición y que poco a poco el turismo pueda tener una agenda mucho más fortalecida a nivel económico y a nivel multilateral. Natalia, hay una palabra que me gusta mucho que ha venido utilizando usted ya en esta entrevista y es balance. Ese balance no tiene que ir únicamente hacia la gobernanza, ese balance siento que también es importante que involucre pues al ciudadano del común, a nosotros, a quienes viajamos, sea localmente, sea internacionalmente, pero qué tan difícil ha sido lograr concretar ese entendimiento por parte de los turistas, qué tan difícil o si ha sido fácil lograr ver un involucramiento por parte del turista y que realmente se apersone de la importancia de que hagamos un turismo sostenible. Esta conversación es perfecta porque yo tengo que decir que si a mí me preguntaran cuál es el reto más importante que tiene el turismo como sector, diría yo que es la educación. Y es la educación desde el punto de vista, no solo, como dices tú, no es solamente educar al que trabaja en el sector para que esté cada vez más profesionalizado, es capacitar también al turista. Y está claro que esa conversación se viene dando, pero todavía nos falta mucho, tanto para que los residentes entiendan el poder que tiene el turismo para transformar, para generar beneficios en la comunidad, para traer desarrollo. Cuando los destinos son maduros, que es el caso de Europa, que concentra el 51% del turismo a nivel mundial, hay muchos cuestionamientos hacia por qué tener turismo. Y lo que está claro es que nosotros tenemos que realizar un esfuerzo muy grande para lograr comunicar los beneficios económicos sociales que trae el turismo. Y luego, por parte del turista, también tenemos que hacer campañas de educación porque el turismo sin recursos naturales nunca podrá ser turismo. Y está claro que si el turista viene simplemente a no gastar y a generar daños en el ecosistema o en el ambiente, pues está claro que ese tipo de visitantes es el que los destinos no querrán, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Natalia, pero es muy interesante lo que tú mencionas, pero pues sabemos que hay algunos sitios como, no sé, Venecia o Barcelona, incluso aquí en Colombia, Cartagena, pues que se habla de ese sobreturismo, ¿no? Cuando hay de alguna manera más turistas de los que se pueden manejar y que de alguna manera pues tienen un efecto importante sobre los recursos naturales. ¿Se está haciendo algo al respecto? ¿O qué se podría hacer para tratar de que este turismo no se convierta en algo como asfixiante para los habitantes de las zonas? Eso es muy importante. Yo siempre digo que no hay una regla o una solución mágica para todo.
en el caso del sobreturismo, cada destino es distinto. Entonces, lo primero, yo creo que siempre hay que trabajar en equipo y hay que generar unas mesas de gobernanza donde existan unos mecanismos para que los residentes puedan expresar su opinión, obviamente el alcalde o el gobernador, el sector empresarial, que es clave porque este sector no vive sin ser un sector económico, entonces los hoteleros, los guías turísticos, las agencias de viajes, las aerolíneas, en fin. Esa mesa de gobernanza tiene que hablar de todos los beneficios y también los dolores de cabeza que se están generando para poder llegar a un punto medio. Entonces, ¿qué se está haciendo? Muchas cosas. Por ejemplo, en Venecia recientemente prohibieron la entrada de los cruceros. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la capacidad de carga no va a admitir nunca más que ese pedacito absolutamente mágico de Italia, pues hoy en día está teniendo unos daños colaterales tanto para los residentes como para su arquitectura. En Barcelona, que es otro de los destinos maduros, el alcalde Collboni hace un año dijo que las rentas cortas, el famoso Airbnb y demás, van a acabarse de aquí a 5 años. Entonces no va a ser una restricción inmediata, pero sí se va a ir regulando poco a poco, porque se han dado cuenta que los destinos maduros, pues quizás no merece la pena tener este tipo de modelos y quizás son más funcionales para los destinos emergentes o para los territorios rurales, donde hay menos infraestructura. Y así me podría quedar, porque yo creo que cada uno de los destinos está generando conciencia frente a su modelo. Yo diría, es decir, si yo fuera la alcaldesa o la ministra de Turismo de un país, creería que yo migraría y mi política sería más hacia la cantidad muy medida en materia de, cuando hablo de la cantidad, no es la cantidad de personas, sino la cantidad de ingresos o la cantidad de beneficios que son tangibles para que traiga calidad. El famoso slow tourism o el turismo lento es una realidad, y yo hablo mucho de esto porque creo fielmente en esto, que es el llevar poca gente pero de muy alto gasto, generar rutas turísticas absolutamente auténticas, que cuando yo esté en Cartagena o me pueda hacer la ruta un historiador que conozca perfectamente las fachadas, de dónde viene cada una de ellas, la diferencia que hay de calle en calle. Eso vale oro, y yo creo que el mundo está girando hacia allá, hacia volver a las raíces, tomarse el tiempo para que se pueda entender el fondo de cada asunto, y no es solamente ir a un sitio a comer bien y a tomarse una foto. Creo que lo más importante del modelo de turismo es qué me queda a mí y yo qué puedo dejar. Natalia Bayona es directora ejecutiva de ONU Turismo y es importante resaltar que es colombiana. Y quiero preguntarle, Natalia, pues obviamente usted está dejando en alto el nombre del país también con todo el trabajo que está haciendo allí desde ONU Turismo, pero quiero preguntarle entonces por nuestro país, ¿cómo ve a Colombia en materia de turismo sostenible? Colombia va muy bien. Colombia es uno de los países que más crece en la región y es el tercero en la recepción de inversión extranjera directa. Pero como siempre hay que hablar de oportunidades, y si estuviera en mis manos, que seguramente lo trabajaremos en equipo, yo empezaría a actualizar el marco de inversión y la ley de turismo que existe. Yo ayudé, hice parte de ese equipo en el 2007, y si bien el turismo ha venido evolucionando y ha venido avanzando, creo que Colombia, si quiere ser un referente, cuando uno mira América Latina todavía sigue promoviendo los incentivos tradicionales a la inversión. Y yo creo que Colombia, con toda la biodiversidad y sus regiones, que es su capital, tiene la oportunidad de crear zonas económicas especiales para que no se desarrolle la inversión solo en hotelería, que está muy bien, pero la hotelería no deja de ser un hotel, sino crear todo un ecosistema en torno al desarrollo del turismo. Entonces, una zona económica especial, por ejemplo, para el Amazonas, y llevar ahí hoteles boutique para fortalecer la expedición del turismo de naturaleza, que como ustedes saben son paquetes turísticos que como poco se gastan 10.000 euros por paquete turístico para ver las aves o la biodiversidad del planeta, o crear zonas económicas especiales con incentivos para el desarrollo
por ejemplo, los cafés especiales y las rutas cafeteras de Colombia, que son muchísimas. Hay en el Magdalena, hay en Santander, hay obviamente en el Huila y obviamente en el paisaje cultural cafetero. Pero creo que le hace falta ese evolucionar un paso más para que el inversor no solamente vea al país como el lugar donde puedo poner mi hotel, donde puedo poner un aeropuerto, sino donde hay todo un ecosistema para que llegue gastronomía de muy buen nivel y se desarrolle, rutas turísticas que quizás hoy en día no están desarrolladas, y eso creo que es clave si Colombia quiere sostener las cifras de desarrollo económico gracias al turismo, y eso solo lo hace generándole incentivos al sector privado para que tanto los colombianos como los extranjeros decidan invertir en Colombia con un modelo que hoy en América Latina no se está desarrollando, pero en el resto del planeta sí. Ok, muy interesante, Natalia, lo que planteas, pero me queda una duda con lo que has mencionado, porque de alguna manera veo que el futuro está yendo hacia un turismo, digamos, más slow, ¿no? El slow tourism que tú mencionas, a mecanismos y escenarios donde sean mucho más, digamos, educativos y donde se restrinja, digamos, la participación de personas. Y eso es un poco lo que me inquieta, es, ¿ese turismo no sería un poco elitista, exclusivo? ¿No generaría exclusión a ciertas personas? ¿Limitaría ese turismo? ¿El turismo sostenible tendría que ser para pocos? Para nada. Lo que yo creo es que el turismo de calidad no debe ser el turismo de lujo. Uno puede, y yo siempre comparo la industria del turismo con la industria de la moda, que es otra de mis grandes pasiones y mi hobby adherido. Pero cuando uno se compra una camisa de calidad, no tiene que ser una camisa de lujo o cara. Lo mismo tiene que pasar con el turismo. El turismo de calidad no es un lujo, debería ser el deber ser de todo lo que se hace. Si yo estoy haciendo una ruta por las termales, no debería encontrar sillas plásticas que estén dañando el medio ambiente o contaminando las playas con el ruido de las fiestas hasta la madrugada. Eso no es turismo de calidad, pero tampoco es turismo de lujo, porque si yo me voy a una playa en cualquier parte del planeta, cualquier playa europea, pues eso está regulado. Entonces creo que no hay que confundir el lujo con la calidad. La calidad debería ser inherente en todo lo que se hace para que el turista pueda viajar. Y en algunos destinos, como los maduros, yo sí soy de las que cree que hay que subir el precio, porque eso es lo único que va a garantizar un equilibrio. Entonces eso, Colombia no está ahí, porque todavía no ha llegado ahí, pero en Europa, clarísimo, se está viendo cómo entonces ahora hay que pagar para entrar a las catedrales. Antiguamente no era así, pero de alguna manera hay que sostener las millones de personas que pasan todos los días por ahí. Y no está mal porque el precio es el correcto y por lo menos está ayudando a que esa tasa que se cobra sea para una buena causa, que es el mantenimiento de la iglesia. Muy bien, pues nos parece muy interesante todo lo que nos ha expuesto hoy Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, en esta celebración del Día del Turismo, que nos trae justamente un lema muy importante: turismo y transformación sostenible. Natalia, gracias por todos estos minutos dedicados a contarle a nuestros oyentes cómo podemos ser mejores turistas, cómo podemos disfrutar de eso que tanto nos gusta, que es viajar, pero hacerlo de una manera responsable, de una manera sostenible con el planeta, y pues ojalá muchos viajes para todos nosotros, pero viajes sostenibles. Así es, viajes de calidad, viajes mucho más lentos, viajes con propósito y dejando, ojo, mucho desarrollo económico y humano. Feliz Día del Turismo para todos, un abrazo gigante y espero verlos pronto. Pues nuevamente interesante, profe, todo lo que nos ha expuesto aquí Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo. ¿Cuál es su opinión frente a todo esto que acabamos de escuchar? Juan Manuel, me parece muy interesante. De alguna manera estamos viendo una tensión constante en el turismo, porque crece mucho y genera impacto, como le preguntaba a Natalia yo inicialmente, pero ella de alguna manera nos plantea algo que comienza a llamar mucho la atención y a ser muy interesante, en la medida que si un turismo, como ella lo mencionaba, es de calidad, es lento, tiene propósito, deja resultados económicos para las comunidades, el turismo comienza a tener mucho mayor sentido. Creo que estamos en mora de tener más mecanismos para evaluar, para poder medir el impacto y poder tener estrategias mucho más efectivas, pero como vemos el tema, si todos contribuimos de alguna manera, podemos hacer que esas actividades que tanto nos gustan a todos comiencen a ser más sostenibles. Así que
podríamos disfrutar con tranquilidad, porque lo podemos seguir disfrutando en el futuro y nuestras próximas generaciones también lo podrán hacer. ¿Tienes una iniciativa que convierte residuos en oportunidades? Caracol Sostenible, la Universidad Externado de Colombia, CREAP Colombia y Conservación Internacional presentan Premio al Compromiso Empresarial con la Economía Circular, una iniciativa que reconoce el esfuerzo de las empresas, MIPYMES, startups y emprendedores comprometidos con la sostenibilidad. Postúlate hasta el 30 de septiembre en www.uexternado.edu.co y sé parte de quienes están cambiando el mundo. Invita Caracol Radio. Entretenimiento sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible aquí en Caracol Radio. Bueno, Juan Manuel Durán, ¿de qué se trata Ecoforo 2025? Cuéntenos la historia. El próximo 2 y 3 de octubre, ya esta semana que viene, vamos a tener aquí en la ciudad de Bogotá, en el Planetario, algo llamado Ecoforo 2025. Y esto reúne o habla de los festivales de música comprometidos con el medio ambiente. Pues ya hemos hablado un poco de esto, pero vamos a ahondar en el tema con Kena Leonel, quien es directora de sostenibilidad de IDARTES. Kena, bienvenida a Caracol Sostenible nuevamente. Hola, gracias de nuevo por esta invitación y siempre apoyar estas causas del compromiso ambiental desde las artes y la cultura. Bueno, hace algunos días habíamos hablado contigo, habíamos conversado acerca de esos festivales que tenemos aquí en Bogotá, como el Festival Salsa al Parque, como Rock al Parque, Hip Hop al Parque, todos esos que reúnen a tantas personas en los diferentes escenarios de Bogotá, pero hay algo muy importante que va a ocurrir esta semana, el Ecoforo 2025, ¿de qué se trata? Este Ecoforo es un espacio de diálogo con un enfoque internacional. Vamos a tener de las consultoras más importantes a nivel global para el arte y la cultura en materia de sostenibilidad ambiental. Es más, vamos a tener dos. Una que es A Greener Future, que son del Reino Unido, y ellos han estado trabajando o asesorando a grupos tan importantes como Massive Attack, que aprovecho para celebrar que vienen a Colombia, y que hicieron el primer concierto de residuos cero. Ellos son los consultores que asesoran a toda la cadena de valor de la industria musical, no solo en el Reino Unido, sino en el mundo, en términos de cómo incluir en nuestras prácticas artísticas y culturales precisamente estos indicadores para la mitigación de la huella de carbono y el impacto ambiental. Y también en este momento nos están apoyando en fortalecer una guía ambiental para festivales de música que esperamos lanzar el próximo año. A nosotros nos encanta aquí hablar de festivales, de música, de entretenimiento, de cultura, de todo eso, pues que nos apasiona, que nos saca de la rutina diaria y a los cuales nos gusta a muchos pues acudir. Pero poco quizás tenemos información acerca de cómo podemos ser un poco más amigables con el cuidado del planeta. Kena, ¿esto está dirigido este Ecoforo a quiénes? ¿Al público en general o únicamente a quienes trabajan, por ejemplo, en el gremio del entretenimiento? Nos interesa que nos acompañen precisamente artistas, productores, gestores culturales, directores de festivales de pequeño, barriales, locales y obviamente distritales, para que escuchen, pues digamos, de mano de los expertos esas buenas prácticas y esos elementos importantes que pueden incluir en sus festivales. Adicional a la consultora que te acabo de nombrar, también lo hacemos o estamos muy en una alianza estratégica con el British Council desde Cultura Circular, quienes van a traer a otro experto que se va a hacer el día 2 a las 9 de la mañana. Si me permiten, es una conferencia, una videoconferencia que no se pueden perder, porque él lo que hizo fue dar una mirada global de las buenas prácticas ambientales que en este momento están aplicando los festivales en el mundo. Entonces creo que aprender de nuestros colegas de otras latitudes del mundo puede ser muy enriquecedor para nuestras prácticas artísticas. Y termino diciéndote un poco del contenido, que no solo vamos a tener invitados internacionales claves,
sino también invitados nacionales y locales. Vamos a tener al Petronio Álvarez, Sí. a mí me gusta mucho, se me olvidó decir uno, que es el Festival Selvámonos de Oxampa, Perú. Ajá. O sea, ellos son unos duros en temas de sostenibilidad y son experiencias de la selva alta del Perú. Vamos a tener Adisonarte, vamos a tener festivales locales y sobre todo también la red de festivales de música que poco a poco hemos ido fortaleciendo. Entonces, de verdad que vale la pena que asistan los 2 días, el 2 y el 3 de octubre. Me gusta escuchar a una persona tan emocionada hablando de todo lo que nos vamos a encontrar allí en este Ecoforo 2025. Hablaremos de sostenibilidad, de cómo poder ser mucho más sostenibles con el entretenimiento, con todos los festivales que tenemos aquí en Colombia. Hay que resaltar el trabajo que ya se viene realizando en festivales tan importantes como lo decía Kena, como lo es el Petronio Álvarez, los festivales al Parque de la Ciudad de Bogotá, que ya vienen marcando una huella también a nivel mundial de lo que hacemos aquí en Colombia, y todo esto se va a reflejar en el Ecoforo 2025. ¿Inscripciones en algún lugar o simplemente llegar al Planetario de Bogotá, Kena? En nuestras redes sociales ya está el link de inscripción, es cupo o aforo limitado, porque pues realmente es un tema que interesa y conecta a muchísimas personas. Pues mi sugerencia es que se inscriban lo más pronto posible para que puedan disfrutar de todo lo que tenemos para ustedes estos 2 días. Si de pronto no alcanzó a inscribirse, puede llegar al Planetario, pero corriendo el riesgo de que haya aforo limitado, que en el caso del Planetario son 170 personas. Bueno, pues ahí está, es la invitación que tenemos aquí desde Entretenimiento Sostenible de Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Queremos de nuevo invitarlos al Premio al Compromiso Empresarial con la Economía Circular, una iniciativa de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, Conservación Internacional Colombia, CREAF y Caracol Sostenible. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo podemos y qué tenemos que hacer para estar allí en este Premio al Compromiso Empresarial con la Economía Circular? Bueno, Gabriel, si usted es una empresa grande, si es una pequeña empresa o simplemente es un joven que tiene una idea Tengo innovadora. una iniciativa personal, es innovadora y puede tener en cuenta la economía circular. Exactamente, se pueden inscribir a este premio, todavía tenemos tiempo, es hasta el próximo martes, que es el 30 de septiembre. La inscripción es muy sencilla, solamente tienen que entrar a la página de la Universidad Externado de Colombia, www.uexternado.edu.co. En esa página principal van a encontrar el premio y pueden ver las condiciones del del premio, y adicionalmente van a poder tener su formato de inscripción, que es muy sencillo, solo van a poner los datos y tenemos a un grupo de jurados expertos que van a elegir a las mejores iniciativas para que sean premiadas. ¿Qué tipo de iniciativas son las que deben estar allí? Bueno, pues básicamente lo que queremos es ver cómo las compañías o los emprendedores están reduciendo la cantidad de desechos que se están generando en los procesos productivos y luego los vuelven a incluir en este mismo proceso, tratando de reducir esa tendencia lineal que se ha generado durante tantos años, para tratar de utilizar unos mecanismos más como lo hace en la naturaleza para evitar los desechos. Así que estamos muy atentos a ver esas nuevas iniciativas, esas innovaciones que nos pueden permitir tener una producción mucho más limpia, pero sobre todo que pueda reducir los efectos negativos que la basura está generando en todo el medio ambiente. ¿Tienes una iniciativa que convierte residuos en oportunidades? Caracol Sostenible, la Universidad Externado de Colombia, CREAP Colombia y Conservación Internacional presentan Premio al Compromiso Empresarial con la Economía Circular, una iniciativa que reconoce el esfuerzo de las empresas, MIPYMES, startups y emprendedores comprometidos con la sostenibilidad. Postúlate hasta el 30 de septiembre en www.uexternado.edu.co y sé parte de quienes están cambiando el mundo. Invita Caracol Radio. Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible y seguimos con los ecos de lo que fue la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental de la CAR Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, Prisa Media y el Banco de Desarrollo CAF. Pues un panel que queríamos compartir con ustedes, cómo prevenir y mitigar los impactos de la crisis climática. En este panel participan Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente de España, Ana Emilia Pimentel, viceministra de Cambio Climático de República Dominicana, Margarita Garijo, presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de Prisa, Alejandra Laína, directora de la iniciativa 2020 del World Resource Institute, Dolores Barrientos, representante del Programa de Naciones Unidas para el Ambiente en Colombia, Rosa Junquera, la directora de Sostenibilidad de Prisa, era la moderadora, y esto, lo mejor de lo que pasó allí. Hay un amplísimo consenso científico que viene alertando desde hace décadas de cuál es la dirección que debe de tomarse en la gestión de lo que, a mi entender, supone el mayor reto al que haya hecho frente nunca antes la humanidad, que es el del cambio climático, en términos de mitigación y en términos de adaptación. Que sea la sociedad la que entienda que la voz de la ciencia es quien debe marcar las prioridades de acción para las próximas décadas y que, sin embargo, se cuestione desde determinados ámbitos de la política el criterio prácticamente unánime de la ciencia, define con claridad esa disociación entre sociedad y política. Y creo que eso es un lujo que no nos podemos permitir, porque lo que nos dice la ciencia es que no se puede demorar la acción, no tenemos tiempo para impulsar la acción. Y mientras estamos debatiendo o discutiendo de si el diagnóstico que la ciencia traslada puede ser o no aceptable porque coincida o vaya alineado con las políticas que algunos gobiernos tengan diseñadas, lo que está sucediendo ahí fuera afecta a millones y millones y millones de personas, a sus expectativas de vida y a sus esperanzas hacia el futuro. Gracias. Vamos a República Dominicana, viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad. República Dominicana es un país insular, está en la ruta de los huracanes, tiene una alta dependencia de los recursos naturales. Me gustaría que nos cuente cuáles son los grandes desafíos que tiene relacionado con, pues con el cambio climático en el país y qué medidas se está adoptando para mitigar esos efectos y para adaptar a la ciudadanía mejor a ese mundo mucho más cálido. Lo que está pasando con los fuegos forestales es impresionante. En República Dominicana hemos tenido la mayor demanda de fuego este año. Sin embargo, la prevención ha sido clave para que los terrenos sean menos. O sea, la cobertura boscosa no se ha visto tan afectada respecto a este calentamiento, porque al final el cambio climático está aquí en el día a día, en nuestra sociedad. Y mientras más rápido se entienda, mejor. Entonces, voy a empezar de atrás para adelante. Se necesita mucha educación. En República Dominicana decimos hay que aplatanar el concepto de cambio climático. Si bien es cierto, estos foros sirven para la teoría, pero hay que pasar a la acción, a la práctica. Hay que bajar al campo, a explicarle a nuestros cuidadores que cuidan el terreno, que cuidan nuestras áreas protegidas, qué es el cambio climático y cómo nos afecta. Yo creo que lo primero que hay que hacer y lo que estamos haciendo en materia de hacerle entender a la ciudadanía es qué es y cómo lo vamos a mitigar. Como bien tú dices, República Dominicana es una isla y eso nos hace altamente vulnerables, sobre todo en la trayectoria donde pasan todos los huracanes. Viene un huracán y ya nosotros estamos listos y prevenidos porque algo va a llegar. Inundaciones, pérdida de bienes, al final la gente vive en el ambiente y es donde se desarrolla. Y esa protección hacia la gente tiene que estar dentro de la agenda de cambio climático, es adaptar a nuestra gente y bajar las vulnerabilidades. En ese sentido, estamos actualizando nuestra NDC y nuestra NDC en particular este año va a tener como eje transversal el bienestar de la gente, porque hablamos mucho y teorizamos mucho, pero nos olvida que el cambio climático afecta a la gente y la gente vive en el ambiente donde se desarrolla. Margarita Garijo, Margarita como consejera del Grupo Prisa, como presidenta de la Comisión de Sostenibilidad. El Grupo Prisa tiene medios de comunicación, tiene educación, son sus dos grandes unidades de negocio. Me gustaría que hicieras una reflexión sobre la labor fundamental o qué palanca
puede utilizar la información y la educación justamente en esta lucha contra el cambio climático? Desde el Grupo Prisa llevamos años, ya estamos, como saben, en medios de comunicación y en educación, llevamos años forzando o focalizándonos en incrementar los contenidos de sostenibilidad para que la gente esté más concienciada, sea más sensible. Aquí en Colombia tenemos un programa extraordinario que se llama Caracol Sostenible, que además tiene un gran éxito de audiencia, que se organiza en partenariado con la Universidad de Externado, y es justo ese buen equilibrio entre la información y la educación. En España hay un excelente programa también de sostenibilidad que se llama Sí que se puede, que es de la cadena SER, y en los periódicos en el país pues distintas secciones. Es decir, cuanto más hablemos de medio ambiente, de cambio climático, más consciente será la sociedad de que esto no es algo que le pasa al pueblo de al lado, que nos pasa a todos. Y por último, luego en nuestro sector de educación, pues, ¿qué les voy a decir? Si formamos a nuestras nuevas generaciones en la sensibilidad del medio ambiente y de lo que cada uno tiene que hacer, pues tendremos un mundo mejor. Y en ese sentido Santillana incorpora absolutamente en todos sus textos temas de sostenibilidad, forma a los profesores para que puedan llevar talleres a las aulas. En fin, yo creo que hay un compromiso bastante fuerte. Y las fake news, pues es verdad que hablamos de información, pero no toda la información tiene, desgraciadamente, el mismo valor. Hay mucha desinformación. A mí me duele mucho, yo soy de formación científica, el que se cuestione la ciencia de una manera tan terrible en el año 2025, que se pongan en cuestión cosas que son de principios del siglo XIX. En fin, yo creo que los medios serios tienen una enorme responsabilidad. En nuestro caso, hacemos muchísimos esfuerzos para formar a los periodistas, para identificar las fake news. Muchas gracias, Margarita. Alejandra Laína es directora de la iniciativa 2020 del World Resource Institute. A ver, esta iniciativa nació en la COP de Lima en el 2014, me parece que fue, o sea que han pasado 11 años. Y es una iniciativa en la que participan países de América Latina y otros muchos actores que lo financian con un objetivo claro, que es la recuperación de tierras, con proyectos de regeneración, de recuperación de esa degradación de las tierras. Su objetivo es restaurar 50 millones de hectáreas de tierras degradadas para el año 2030. A mí me gustaría saber en qué punto está este ambiciosísimo proyecto y cuáles han sido los aprendizajes clave que ha generado esta iniciativa en la región en estos años. Bueno, la iniciativa 20x20 es una iniciativa de restauración para Latinoamérica, donde confluyen 18 países. República Dominicana hace parte de estos países. Nació en la COP de Lima, como tú lo mencionas, con una meta de 20 millones de hectáreas al 2020, de ahí el origen de su nombre, pero cuando toda la dinámica global cambió y todas las metas cambiaron, nuestra meta creció, y esto hay que resaltar que es una iniciativa voluntaria de los países, no es una iniciativa obligatoria, no se reporta dentro de las convenciones, pero sí hace parte del proceso que le permite a los países llegar con sus metas a las convenciones. Entonces, esa meta cambió y ahora son, como tú mencionas, 50 millones de hectáreas al 2030. Tenemos 3 convenciones que nos hacen un llamado de atención clave sobre lo que pasa en nuestro planeta. Uno es la Convención de Cambio Climático, y esto es lo que nos reúne hoy acá a hablar de cambio climático. La otra es la Convención de Biodiversidad, que también nos hace un llamado desde lo que hemos denominado la triple crisis: cambio climático, pérdida de biodiversidad, y la tercera es la Convención de Desertificación, con todos los temas que tienen que ver con la degradación. Entonces, esas 3 convenciones tienen en común la restauración, y por eso es tan importante el tipo de iniciativas regionales que abordan la restauración. Ahora, ¿cómo vamos? Creo que los países cada vez tienen más compromiso, y eso es clave. Compromiso que ponen dentro de las NBSAPs o de los planes de biodiversidad desde la restauración, y eso tiene que ver con cómo un poco hacerle frente a esa pérdida de biodiversidad. Los compromisos que se están estableciendo en este momento y que se presentarán en la próxima COP de Cambio Climático con las NDCs, que tienen que ver con restauración.
y los compromisos que en septiembre del año entrante en Mongolia van a establecer los países sobre degradación de tierras. Muchas gracias, Alejandra. Dolores Barrientos es la representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Colombia y también para la zona andina. Colombia también enfrenta múltiples riesgos climáticos, desde la deforestación de la Amazonía, alteraciones, patrones de lluvia que están cambiando el clima. ¿Qué prioridades está impulsando Naciones Unidas en la región para justamente fortalecer esa resiliencia climática? Y me gustaría también que incorporar dos elementos más. Las soluciones que ustedes proyectan, tanto la Iniciativa 2020 como Naciones Unidas, están soluciones basadas en la naturaleza, soluciones basadas en la ciencia. ¿Cómo incorporan el conocimiento científico en los programas que ustedes desarrollan para el país y cómo incorporan la voz de las comunidades? Gracias. Imagínense que estamos en un cuarto o en una habitación cerrada y en donde todos están fumando. Todos significan los países, ¿no? Los países o los estados que habitan este planeta. Entonces todos fuman, unos más, unos menos, pero la atmósfera, o sea, es el techo, es una atmósfera común. Y si todos seguimos fumando, de alguna manera, pues no sabemos si en el 1.5, que ya lo estamos llegando, o en el incremento de 2 grados o de 3. En Naciones Unidas tenemos una proyección que si no hacemos nada, para el 2100 fácilmente estaríamos superando un incremento de temperatura de 3 o más grados centígrados. Pero cuando haces modelos en ciudades o en países, pues te das cuenta que ese incremento, o sea, hay países que la proyección es hasta 4 o 5 grados centígrados, por ejemplo en el norte de México, en donde hemos hecho muchas proyecciones. O sea, si no hay nada, el escenario peor de que esos fumadores, que somos todos, no nos pongamos de acuerdo, entonces el impacto en algunos lugares como el sur de Estados Unidos, México y Centroamérica, pues vamos a tener incrementos de temperatura mucho más altos tal vez que algunos otros países en el resto del planeta, ¿no? Entonces, con esta analogía, lo que quiero decirles es que por un lado tenemos la carretera que tenemos que seguir luchando, que es una negociación entre todos los países, porque la solución para el cambio climático tiene que llegar de esa negociación multilateral. No hay manera de que sea diferente. ¿Qué es lo que está provocando el cambio climático? O sea, todo el mundo sabemos que es nuestro estilo de vida, ¿sí? Y de ese estilo de vida, la mayor parte de esas emisiones, de esos fumadores que están encerrados en ese cuarto, en esa habitación, es el sistema energético, ¿sí? O sea, cómo producimos electricidad, cómo nos transportamos y cómo las empresas generan su electricidad y su energía, ¿sí? Y bueno, en proporciones menores está el cambio de uso de suelo, cuando cortamos bosques y selvas para ganadería, para agricultura, para otros sectores. Entonces, el mensaje es que la tecnología ya está. O sea, tenemos de ese gran causa del cambio climático, tenemos energías renovables que son económicamente viables ya en cualquier parte del mundo. La energía eólica, la energía solar son económicamente viables en todos lados. La decisión de promoverlas es una decisión de política pública y de empresas. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Muy bien, vamos llegando al final, profe. Siempre un absurdo, siempre la reflexión de Caracol Sostenible. Bueno, Gabriel, yo creo que en el Día del Turismo sería bueno revisar qué tanto nos gusta viajar, pero sobre todo qué tan costoso o qué tan barato puede ser. Yo sé que a usted le gusta viajar mucho, sí, mucho. Y yo les confieso que a mí también. ¿Okay? Yo creo que a nadie no le gusta viajar. Sí, es una, digamos, un gusto, digamos, que es compartido por muchas personas. Entonces yo creo que en este día tenemos que hablar sobre eso, porque con la expansión de las aerolíneas de bajo costo, la digitalización de reservas, alojamientos accesibles e infraestructura global que está mejor conectada todo el tiempo,
el viajar dejó de ser un privilegio pues para unos pocos y se convirtió en una alternativa para muchísimos. Sin embargo, digamos, esta mayor accesibilidad tiene un costo ambiental creciente que amenaza pues la sostenibilidad del turismo y de nuestro planeta. Y les voy a contar algunas cifras al respecto. En el año 2000, las llegadas internacionales de turistas se habían más que duplicado con la década inmediatamente anterior. Y la cifra global de viajes internacionales estaba muy por encima de los niveles del siglo XX. Según la revista Nature, las emisiones de carbono vinculadas al turismo crecieron un 3,5% anual entre el 2009 y 2018, mientras la economía mundial solo lo hizo en 1,5% anual. Y según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, tras interrupciones por la pandemia, en 2023 se representó el 6,5% de las emisiones globales de todo el mundo. Entonces esto genera pues una paradoja que es entre esa accesibilidad turística que es cada vez mayor y su creciente huella ambiental, nos muestra que disfrutamos de viajes más baratos, frecuentes, pero al mismo tiempo aumentamos riesgos globales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y por supuesto la contaminación. Para la humanidad y para países como Colombia, que es importante el turismo, esto plantea un reto. El turismo genera empleo e ingresos, pero también degrada ecosistemas frágiles como la Amazonía, las costas, los páramos, comprometiendo pues, los mismos atractivos que sostienen el mismo sistema. Además, esto implica que los costos pues, son bastante fuertes para las futuras generaciones porque tal vez van a tener posibilidades o tener menos posibilidades de realizar ese tipo de cosas. Entonces aquí hay como una especie de dilema de equidad intergeneracional y equidad al mismo tiempo. Mientras hoy gozamos de mayor movilidad, las próximas generaciones podrían recibir destinos deteriorados y un planeta más vulnerable. Y si logramos equilibrar el tema de la sostenibilidad, tendrían de pronto una posibilidad. Entonces, ahora necesitaríamos ver si estamos dispuestos a asumir mayores costos económicos en tiempo, regulaciones, gastos de tiempo también, para que viajar no degrade tanto los ecosistemas ni acelere tanto el cambio climático. ¿Usted qué haría? Bueno, pues primero que no nos confundamos, que el entretenimiento hace parte del bienestar y también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero es cómo buscamos que todas nuestras actividades vayan en conjunción con la sostenibilidad, con la economía circular, con el medio ambiente, con la naturaleza, con la protección de la biosfera, que es donde habitamos y vivimos. O sea, no satanicemos también cualquier actividad, pero hagámosla de manera responsable. No, el punto precisamente es qué vamos a hacer para resolver esos efectos que estamos generando. Y entonces pagar las emisiones en su vuelo, tal vez que sea un poco más costoso llegar a otros sitios, podría reducir la tensión en los territorios y también podría generar algo para cuidar más el medio ambiente. Tristemente, profe, y por eso es lo importante de esta sección y en general de este programa, es que a veces no reaccionamos solamente hasta cuando nos toca directamente a nosotros cualquier actividad. Y no hablemos solamente de la sostenibilidad. Eso es lo único que nos hace crear una conciencia. O cuando nos multan. Aquí aprendimos a usar el cinturón de seguridad por las multas. Así es. Y a no pasar los límites de velocidad por las cámaras. El planeta no lo va a cobrar. Y es un poco de esta parte de prepararnos para que no sea el planeta el que nos pase la factura, que ya no le está pasando, y después vengamos a lamentarnos todos. Bueno, pero la invitación, como siempre, es así, a una actitud positiva, como decía el programa de televisión, a seguir viajando, pero hacerlo de una manera responsable. Muy bien, Jesús Echeverry en la producción, Juan Manuel Durán en la producción periodística, Gustavo Yepes desde la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan en Caracol Sostenible.